adaptando y el cambio es una constante, así que sí o sí vamos a hacerlo y sí o sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que algunas personas se resisten, pero ambas cosas las hacemos, así que cuanto antes lo asumamos, mucho mejor. Bueno, pues Adáptate y avanza es la publicación de Marisa. Bueno, después de esta primera pregunta que con ese titular pues se nos venía a la mente, desarrollamos un poquito más y entramos en profundidad. Marisa, ¿qué consiste este libro? Estos son, yo creo que responde a una necesidad de contar las cosas claras, pero también las básicas, ¿no? Esto que decíamos de los tiempos cambian, es verdad que todo todo cambia, pero la característica de este siglo, de esta etapa que nos está tocando vivir, es la rapidez con la que ocurren estos cambios. Entonces, hay muchos libros, hay muchos tratados, hay muchos manuales que hablan de cómo sumarnos a este cambio, pero yo he querido hacer como una cosa de muy bajar a tierra, y las claves que se dan en este libro son claves de sentido común, y eso, de hecho, ese es uno de los capítulos, ¿no? Volver al sentido común y a veces también a la adultez, que yo me estoy encontrando que no sé si estamos siendo muy adultos. El sentido común y no somos muy adultos, ¿en qué sentido? ¿En el laboral? ¿En la vida en general? En general. Yo también que trabajo trabajo en las organizaciones, pero también trabajo con muchos jóvenes, y también estoy viendo cuál es el paso y el tránsito que están haciendo ellos al mundo laboral. Estamos acusando a nuestros jóvenes de que son muy inmaduros, que es verdad que son muy inmaduros, pero nosotros también somos inmaduros. Entonces, a veces en cuestiones que tienen que ver en el entorno laboral, que se podrían solventar con sentido común, o cosas que no son a lo mejor de hacer grandes cambios, sino cosas de pequeños actos, o simplemente a veces de parar o de comportarnos como adultos, no nos estamos comportando. Entonces, a veces yo por eso siempre bajo a la realidad y a la sensatez. O sea, yo creo que los tiempos ya son suficientemente convulsos y complicados como para que nosotros no seamos y no los hagamos tan complicados. ¿Y por qué los complicamos tanto? Pues precisamente porque no tenemos tiempo para parar. Entonces, esta velocidad de estos cambios nos hace que a veces nos sintamos como eso, ¿no? Como en un tren de alta velocidad que nunca para, y entonces nosotros también tenemos que ir rápidos. Entonces es necesario en estos tiempos donde todo va tan rápido que seamos capaces de encontrar espacios para parar. Y cuando uno para, desde luego, parar es de sentido común, porque no podemos ir a la misma velocidad que suceden los cambios, porque no estamos preparados mentalmente para asumir todos estos cambios que están pasando. Entonces necesitamos parar y ser conscientes de que, bueno, de que todo está cambiando muy rápido y que nosotros a lo mejor no estamos preparados para estos cambios, que sí que lo estamos, que es adaptación pura y dura, pero necesitamos hacer esa reflexión, parar y ser conscientes de que necesitamos reflexionar, y estamos tomando las decisiones desde un lugar que eso, cuando vamos muy rápidos, no tomamos decisiones desde la reflexión, y por eso necesitamos parar. ¿Adaptarse y avanzar supone también cambio? Siempre. Y entonces el ser humano por norma tiene miedo al cambio, pero el miedo no es más que un aviso de que hay algo que desconocemos. Cuando una persona tiene miedo es porque desconoce. Siempre sí, ahora que el mundo está, sobre todo el mundo laboral, pero la vida también, está aleccionada por la tecnología, muchas aplicaciones o muchas cosas que tienen que ver con la tecnología nos da miedo utilizarlas, pero porque no sabemos. Pero en el momento que tú aprendes a utilizar una aplicación, un sistema o cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología, el miedo se disipa. Pues para todas las cuestiones de la vida pasa igual. Uno cuando tiene miedo es porque no sabe, pero cuando aprende, el miedo se disipa. Una de las últimas entrevistas que manteníamos contigo, aquí precisamente en esta casa, una de tus últimas publicaciones era: ya he cumplido los 20 y ahora qué, pensado ya para el público juvenil, para los adolescentes, esos que estábamos hablando. ¿Este libro está pensado ya para los adultos o también para los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral? Sí, está estructurado para que cada uno de los capítulos abarque todas las necesidades puntuales que hay dentro del mundo laboral. Entonces hay un capítulo que está dedicado a los jóvenes que dice: ya tengo mi primer empleo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer o cuáles son las claves que ponemos aquí? Se ha detectado estamos palpando que los jóvenes se están adaptando regular a los nuevos sistemas, no a los nuevos sistemas, que están entrando al mundo laboral con unas consignas aprendidas del mundo de la red que no tienen que ver con el entramado empresarial que hay ahora mismo. Entonces, ellos están acostumbrados a una vida muy rápida, donde todo pasa muy
muy rápido y en las organizaciones no todo pasa tan rápido. Entonces hay que acostumbrarse a estos ritmos. Algunas organizaciones sí que están adaptadas a estos nuevos tiempos, pero otras organizaciones no. Esto también va por sectores o por maneras de trabajar. Entonces nuestros jóvenes tienen una manera distinta de ver las cosas porque han vivido en un mundo distinto. Entonces, cada uno de los capítulos del libro abarca una situación puntual. ¿Qué es el liderazgo femenino? ¿Cuál es la problemática de la pyme? ¿Qué pasa con las personas, con los seniors? Porque los jóvenes tienen unas problemáticas o unas cuestiones y los seniors tenemos otras. Y también estamos viviendo, por primera vez en el mundo organizacional, estamos conviviendo 5 generaciones a la vez, y esto está creando algunos conflictos y algunas fricciones, sobre todo entre los juniors y los seniors, que vemos la vida y entendemos la vida y el mundo laboral de maneras completamente distintas. ¿Esto es para ponerlos también en los zapatos del contrario? Sí, evidentemente, porque es verdad que, volviendo a estos juniors y a estos seniors, los juniors piensan de nosotros que somos muy lentos con lo que tiene que ver con la tecnología, y los seniors admitimos muy mal algunas cosas que tienen, algunas ideas novedosas y formas de trabajar que nos ahorrarían mucho trabajo que nosotros no creemos. Entonces, tenemos que, ambas generaciones tenemos que encontrar puntos que verdaderamente nos acerquen, porque desde luego el talento junior es muy válido, tienen ideas muy buenas, pero el talento senior nos ayuda a comprender muchas cosas que a veces nos enseñan en las universidades y que tiene que ver con la cultura organizacional, con cómo se hacen las cosas en esta empresa, que esto solo lo saben las personas que llevan 40, 35 años, 25 años trabajando en las empresas. ¿A quién se lo recomendarías más? ¿A un empresario o a un trabajador por cuenta ajena? Pues es que, como yo soy muy lista, que soy de Aragón, pues está hecho para todos, porque cada uno van a encontrar. Lo que yo he pretendido también hacer es que cada parte que tiene que ver con el entramado empresarial, todas las partes se vean reflejadas. Primero yo pongo el dedo en cada uno, en qué es lo que puedes hacer tú, y luego también para que tú entiendas, ¿no? Para que tú entiendas. Cuando hablo a los juniors les digo que se remanguen, que tienen que hacer muchas cosas. Cuando hablo a los pero luego quiero que ambos vean las posturas de cada uno. Entonces, es como una visión 360, ¿no? de todo lo que puede pasar en una empresa, de qué es lo que está pasando, y se toca todos los temas, ¿no? La motivación, otra de las cuestiones también. Es muy difícil de hablar de una motivación en las organizaciones hoy en día cuando hay empresas que están pasándolo realmente mal. Y con estas consignas o creencias que pensamos de que tenemos que ir a las organizaciones y todo tiene que ser maravilloso, todos tenemos que estar felices y todos nos tenemos que llevar bien entre todos. Pues unos días sí y otras veces no, y tenemos que lidiar con estas cosas que pasan en las organizaciones. Y Marisa, además de escritora como coaching motivacional para orientar a las personas, ¿de cuántas fuentes ha bebido para llegar a todas estas conclusiones? Bueno, yo tengo una pasión que es leer. Entonces, cuando una persona lee mucho, pues tiene muchísima información. Y luego soy muy curiosa, y tengo una habilidad que soy capaz de detectar enseguida patrones de comportamiento y cosas que se repiten. Entonces, cada vez que yo trabajo, tengo un cuaderno de notas donde voy anotando aquellas cosas que funcionan, aquellas cosas que podían haber sido de otra manera y cosas que se repiten, o qué es lo que me pide la gente mayoritariamente, o qué es lo que protestan, o qué es lo que... Entonces luego tengo en ese cuaderno, busco los patrones que hay y entonces con esos patrones escribo los libros. 148 páginas, o sea, aquí vas concentrada. Me refiero que no es un libro de gran formato donde haya mucha paja, por decirlo así. Aquí vas en 148 claro. Páginas, tienes que ir al grano. Y además con un lenguaje pues muy como hablamos, o como me gusta hablar a mí, claro, y sin parafernalia. ¿Por qué? Porque hay veces que yo creo que nos perdemos en los detalles. Es muy fácil de entender, por eso, porque no tiene tecnicismos nada más que los justos, y lo que cuento que no es mío, desde luego siempre doy la fuente, porque a mí me gusta decir de dónde he sacado las cosas que de otras personas, de otros autores, o me han gustado, así que yo siempre referencio lo que me cuenta. Uh-huh. Pero soy muy lista, soy muy viva, muy aguda, ¿qué diría mi abuela? Efectivamente, muy aguda, como buena aragonesa, aguda desde luego. Marisa, y para finalizar, muchas veces estos libros siempre hay gente que dice les provocan rechazo porque
dicen que no va con ellos y que ellos no necesitan de estas publicaciones, ni de estos consejos, ni de las orientaciones que les pueda producir un motivador, un coach, alguien que orienta y ayuda a la formación, que al fin y al cabo es ayudar a la formación. ¿Cómo se le puede decir a las personas incrédulas que este libro merece la pena? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque al que no le interesa, pues que se vaya a buscar las cosas que le interesen. O sea, es decir, todas las cosas tienen su público, todos. No puedes gustar a todo el mundo, no le puedes interesar a todo el mundo. A mí no me gustan determinadas cosas, pues ni las veo, ni las escucho, ni las oigo. Entonces, yo me tengo que... Y esto vale para la vida, ¿no? Uno tiene que centrar sus esfuerzos en aquellas personas en las que verdaderamente les puede servir. El que no le va a servir, por mucho que tú le cuentes las maravillas de tu libro, no lo va a querer leer. Entonces, yo prefiero centrarme en aquellas personas que sí que he detectado que tienen una necesidad y que les puede ayudar a ver o a abrir o a intentar descubrir caminos que a lo mejor por sí solos no han encontrado. Pero a las personas que no les gusta o que no les sirve, pues tenemos una maravillosa cultura en este país, que se pueden ir al cine, se pueden ir al teatro, se pueden ir al fútbol, no lo sé. Hay que destensar. Lo que está claro es que esto es como en las empresas, ¿no? El que no vaya a aportar algo, si a ti no te aporta, déjalo correr. Claro, pero es que no, pero solo por energía, o sea, es que muy cansado. Al que no le interese, no le va a interesar. Y en los trabajos ocurre lo mismo, ¿no? Claro, Al que no le interesa un trabajo, es mejor que se vaya. Bueno, con un matiz, y esto tiene que ver también con la motivación, que lo hablamos también allí. Es que muchas veces, claro, dicen, es que yo no tengo motivación para venir a trabajar. A veces confundimos la motivación con el ánimo. Y motivación no es estar contento y feliz todo el día, sino tener motivos. Y esto no es mío, y siempre lo digo también, esto es de Alfonso Alcántara, que dice eso, que tenemos que tener motivos. Y a veces el pagar la hipoteca, el colegio de nuestros hijos, el coche, la bicicleta o el teléfono móvil, que ahora el teléfono móvil vale lo que vale, es una motivación muy grande para seguir trabajando en nuestras organizaciones. Entonces, a veces, aunque no te guste, verdaderamente tienes una motivación. Pues sí, es que pero acaba de reflexionar. Estas motivaciones, y efectivamente sí, son motivaciones. Claro. Es la publicación Adáptate y Avanza, claves para crecer y destacar en un entorno laboral en constante cambios. Es el libro de la aragonesa Marisa Felipe, a la que agradecemos muchísimo que haya charlado con nosotros en este tiempo de radio, nos haya prestado este tiempo para hablar de este libro, que ya se lo digo, yo sin leerlo me ha parecido muy interesante. Con que animo, porque seguro que descubrimos muchas cosas. Marisa, un placer como siempre. Gracias. A vosotros también, siempre.